Hey bros, hey sis, ¿cómo estáis? Hoy es un día glorioso porque cuando menos lo esperábamos, o más bien en un día sin más, se ha hecho una revelación muy importante para aquellos fans o jugadores que sigamos esperando nueva información sobre la futura y nueva consola de Sony. Bien, pues efectivamente gracias a una publicación de un medio y tras un comunicado oficial de la cuenta de PlayStation a través de Twitter se ha desvelado información muy trascendental para conocerla, en el que gracias a ella podremos hacernos una idea de lo que nos va a esperar. Por ello vamos a repasar sus novedades y las cosas que sabremos a partir de ahora. Pero ¿y si jugadores? Bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes. Y como cuando juegas por primera vez a la nueva PlayStation y te estás familiarizando con los controles. Pues sí, es muy importante que prestéis atención, ya que se ha desvelado detalles confirmados y oficiales que representarán lo que podremos jugar en la próxima generación de consolas. Para empezar, se ha dicho que el nombre definitivo será de PlayStation 5, siguiendo la enumeración como sus antecesores, aunque hubo ciertas dudas de si pudiera ser representado como una V, a lo que bien conocemos hasta el día de hoy como el número 5 en números romanos, pero que aún así seguirán apostando con la cifra correlativa a la anterior. La verdad que aunque nos haya cogido a todos por sorpresa el no esperar esto, realmente era algo previsible por varios factores. Me refiero al que se anunciase de esta forma. Como fecha de salida está determinada para el último trimestre del año 2020, siendo las navidades como la época escogida para su estreno. Ya sabéis que Microsoft durante la conferencia del E3 de este 2019 hizo la presentación y anuncio oficial del lanzamiento de su nueva videoconsola nombrada como Scarlett, y que partiendo con que también iba a lanzarse en las navidades del 2020, era de esperar que Sony hiciese algo parecido con PlayStation 5, salvo que de lo contrario se decidiese anteponer. La verdad que a mí pues esto me parece genial, que las dos tengan una fecha similar para partir con las mismas oportunidades, aunque doy por sentado que a aquellos jugadores que les encanten las dos por igual seguramente no les haga tanta gracia a su cuenta. Bueno, de antemano ya se dijo que en las retransmisiones de los State of Play no se iba a anunciar nada sobre PlayStation 5, y por lo tanto tampoco íbamos a esperar un anuncio de este tipo, salvo una revelación como sí hizo Mark Cerny hace unos meses para adelantar los primeros datos, como también han hecho ahora en el mismo sitio. Sobre su diseño aún se desconoce cómo será definitivamente, aunque se ha dicho que el portal que ha proporcionado toda esta información ha tenido acceso tanto a la consola, el Dev Kit y su controlador, que analizándolo es muy similar al kit de desarrollo que se filtró hace exactamente un mes, pero que aún así son diferentes. ¿Queda claro? Todo esto se ha desvelado gracias a publicaciones de Sony PlayStation en sus blogs oficiales, compartiendo con todos nosotros más características técnicas que algunas de ellas suenan muy interesantes. Se habló por otro lado de su controlador, o más bien el mando, que aún se desconoce por completo cuál es el nombre y su diseño. Creemos que igualmente será la misma denominación como sus anteriores, llamándose DualShock 5, y que presentaría varias novedades que son muy curiosas. Para empezar, la vibración ya no será como la que nos acostumbró tiempo atrás, sino que en esta quinta generación de videoconsolas ha sido reemplazado el sistema clásico por otro con una respuesta áptica, para así ajustarse mucho mejor al tacto de nuestras manos. Con esto permitiría experimentar mejor las sensaciones, donde por ejemplo al caminar o por consiguiente recorrer un terreno con diferentes texturas, ya sea en mitad de una hierba, barro o un terreno rocoso, lo hará de diferentes formas para que así sintamos mucho mejor el terreno. La otra gran novedad del controlador viene relacionada en su sistema de gatillos, que ahora serán adaptativos, manteniendo como siempre los gatillos L y R, pero que en cambio los desarrolladores comentaron que se puede programar la resistencia de los gatillos en el L2 y R2, para que por ejemplo sintamos mucho mejor cómo se puede tensar la cuerda de un arco, acelerar un vehículo o etcétera. Imaginamos que también en el propio juego pudiera autorregularse según la situación para una mejor inmersión. Y la verdad es que esto no pinta nada mal, siempre y cuando no nos carguemos los gatillos, que la verdad al menos yo con PlayStation 4 tuve algún problema con ellos, y que por desgracia tuve que sustituirlos porque la patilla era bastante débil y se partía con facilidad, haciendo que luego los gatillos bailasen.
Por cierto, el portal Wire aprovechó para hablar sobre la batería del mando, explicando que ha mejorado su duración, algo que por ejemplo he leído en muchos lugares el descontento de varios usuarios, afirmando que la PS4 tenía una corta duración, y que en este caso se va a prolongar todavía más. Sobre el altavoz incorporado también lo va a llevar, y mejorará también, pero que aún no sabemos a qué niveles, como si finalmente tendrá una pantalla o no. Sobre su peso, será más pesado que un DualShock de PlayStation 4, quién sabe si haya sido por la batería, pero que no va a pesar más que el mando de Xbox One con pilas. Ellos comentaron que el diseño del mando era muy parecido también al del DualShock 4. Ya sobre la propia consola se especificaron un par de detalles aparte de los que ya conocíamos con anterioridad, y que por ejemplo se da por hecho que va a venir incluida la aceleración con la tecnología Ray Tracing en el hardware de la GPU, algo que como sabéis es genial para darle más realismo y los buenos efectos de luz proyectados en el suelo o entornos. Sobre los discos, en esta ocasión con PlayStation 5 leerá los Blu-ray Disc en 4K, y que los discos óptimos tienen un peso de 100 GB de espacio que según las capas que tienen se puede incrementar. Por ejemplo, como sabéis, en PS3 o PS4 eran de 50 GB. Esto, como ya se adelantó, hace confirmar que los juegos de PlayStation 4 son compatibles al 100% con PlayStation 5 porque usan el mismo lector pero mejorado, y que podremos jugar tanto a los juegos digitales como físicos. Pero recordar que de momento solo se ha confirmado que sean de PlayStation 4. Lo más seguro es que nos tengamos que despedir a nuestro pesar de las anteriores generaciones. Por cierto, vuelvo a repetir, y como habéis podido ver, todos estos juegos, como han sido The Last of Us Parte 2 o Ghost of Tsushima siendo el gran exclusivo de la generación actual, se tratan de videojuegos para PlayStation 4. Que por supuesto podrás jugarlos también en tu futura PlayStation 5. Daros cuenta de la gran calidad gráfica que tiene, dando lo mejor de la consola, y por supuesto adentrándonos a la nueva generación. Lo curioso de este tema es que, como muchos habíamos hablado antes, pues no sabemos muy bien cómo se va a gestionar el videojuego de Final Fantasy VII Episodio 1, sabiendo que no sabemos ni cuántos episodios son, y que el primero, por ejemplo, se estrenará en marzo del 2020, y que como ya habéis podido ver, ese mismo año se cambiará de generación. Sobre la instalación de los videojuegos, va a ser obligatoria en todos los casos, como estamos viendo y estamos acostumbrados en esta generación con PlayStation 4, pero que a diferencia de la actual, con PS5 se puede tener un acceso más específico en cuanto a su instalación, pudiendo seleccionar aquellas partes que queramos instalar, como por ejemplo si solo queremos jugar a la historia del juego o el modo multijugador, entre otros, algo que está bastante bien para ahorrar espacio en prestaciones que no tengamos pensado utilizar. El disco será un SSD, reduciendo considerablemente los tiempos de carga, que también es de agradecer, y que ya vimos un par de pruebas con el videojuego de Marvel Spider-Man, sobre cómo los viajes rápidos se cargaban en cuestión de segundos cuando en PS4 demoraba bastante más. La interfaz, o más bien el menú de PS5, por supuesto que ha cambiado frente al anterior, pudiendo disponer de muchísima información sin tener que acceder a cada videojuego, como por ejemplo sabiendo qué misiones hay para un jugador disponibles, las recompensas que conseguiremos al completarlas o partidas multijugador para acceder directamente, y que, como dije, no es necesario ni siquiera iniciar una partida. Es verdad que aún se desconocen muchísimos factores que irán saliendo más adelante, seguramente todas ellas presentadas para este futuro PlayStation Experience, si es que se celebra finalmente, que suele acudirse a finales del año. De momento no se sabe nada del precio y se ha dicho de todo si pudiese costar entre 500 euros en adelante, aunque todavía nada está confirmado y ya lo iremos viendo. En cuanto a juegos, tampoco se ha hablado de ellos, pero se sospecha muchísimo por varias pistas que ha dado el estudio de Guerrilla contratando a más gente, si uno de los primeros videojuegos de PlayStation 5 sería una continuación de Horizon Zero Dawn. Por supuesto seguirán apostando por las gafas VR, que parecen no cuajar del todo en videoconsolas, y quién sabe si de una vez por todas aquí deciden lanzar más títulos compatibles con ella. Sobre la ventilación, es algo que a todos nos interesa, y que si finalmente va a ser muy similar al kit de desarrollo, sería una grandísima noticia, porque con PlayStation 4 hubo grandísimos problemas
problemas por su mala refrigeración, y que todos nosotros esperamos que en esta nueva consola tenga las salidas mejor posicionadas para no sobrecalentarse. Bien amigos, estos son todos los detalles de PlayStation 5. Me encantaría saber vuestras impresiones, si os ha gustado lo que se ha anunciado o si preferís que se añadiesen otro tipo de utilidades. Vale, nos vemos pronto con más contenido y ¡chao! Damn. Yeah. Yeah.